¿Qué estudiaron de Esta replicación? reunión está siendo grabada. ¿Alguien que me diga qué es replicación, chicos? ¿Qué es replicar? ¿Han escuchado esa Copiar, ¿no? palabra? Bueno, yo lo asocio A ver, estaba un niño. A ver, vamos a ver con los que tienen aquí manita virtual. Gloria y después Alan. Bueno, doctora, yo tengo que, pues en sí, el objetivo de la replicación, pues va a ser la conservación de la información genética, ya que, pues, y el DNA, pues, tiene capacidad de replicarse, entonces, pues, va a poder, bueno, tiene la capacidad de formar copias de sí mismo. Entonces, pues, lo que va a pasar es que, pues, las dos hebras se van a separar y después, mediante la acción de una enzima, se añaden desoxirribonucleótidos y según pues como lo vimos, la complementariedad de bases, pues se van a generar dos moléculas nuevas a partir de, pues, nuestro DNA y de las dos hebras que teníamos iniciales. Gracias, Gloria. Muy bien. Alan. Bueno, como dijo mi compañera, este proceso de replicación va a hacer que las moléculas de ADN se copien entre sí y se va a pretender que de una cadena de ADN se puedan obtener dos iguales. Y todo este proceso va a tener ciertas características que algunas de ellas ya no las había dado, por ejemplo, la de que era semiconservativa y también que esta va a ser de manera secuencial, con un carácter bidireccional. Y pues bueno, eso. Gracias, Alan. Ariadna. Bueno, como lo mencionaban ya, pues esta va a tener que usar enzimas. Entre estas va a estar lo que es la ADN primasa, la ADN helicasa, la ADN ligasa, la topoisomerasa y también la ADN polimerasa. Y pues en este caso la síntesis se va a llevar a cabo en dirección 5' a 3'. Así es, muy bien, es como se lee, como las enzimas leen. Eduardo. Bueno, hablando más sobre los modelos de replicación, estuve leyendo que había tres que, o sea, teóricamente los tres son posibles, solo que dos son hipotéticos y el otro ya es como se podría decir que está demostrado, que es el de replicación semiconservativa, que pues, o sea, tiene ese nombre ya que es el mecanismo que se repite en sucesivas generaciones de células y que conserva siempre la mitad de la molécula. Es correcto. Ya vimos unas imágenes en una o dos clases anteriores de los modelos de replicación. Eduardo, por favor. Ya había participado. Es que se me olvidó bajar la mano. Ok, Diego Salazar. Yo encontré que la replicación se va a llevar a cabo en la fase S, durante la interfase, y va a ser previamente en la mitosis como en la meiosis 1. Debido a que en la mitosis va a ser el caso de las dos células hijas que van a recibir la misma dotación genética que tenía la célula madre, mientras que en la meiosis va a permitir que sean las cuatro células hijas, pero con el mismo código genético y no una cuarta parte de este. Ok, nada más comentarle que en realidad la síntesis de DNA no es propiamente en la meiosis 1, es antes de que empiece meiosis 1, en la célula primordial o célula madre se lleva a cabo una mitosis, o sea, sí hay una síntesis previa de DNA. Una vez que empieza meiosis 1 en adelante, ya no hay síntesis de DNA. Muy bien, Evelyn Camargo y después Fernanda Santiago, por favor. También de que va a constar de 3 fases la replicación, que va a ser la iniciación, la elogación y la terminación, donde en la iniciación va a participar la enzima helicasa, como ya mencionó mi compañera anteriormente, y que va a requerir también proteínas de unión simple para proteger lo que es la cadena del DNA que se separó, y se va a adicionar con un segmento corto del RNA, que en elogación va a participar la DNA polimerasa 3 para replicar el DNA, para formar los enlaces entre lo que son fosfatos y los azúcares, y en la terminación participa igual el DNA polimerasa 1 para sacar los fragmentos de DNA, para ahora sí que reparar y replicar la cadena.
y para formar dos moléculas de DNA y estas se vuelvan a generar con una cadena nueva y una cadena vieja. Muy bien. Gracias, Evelyn. Fer. Sí, bueno, y va a ser que la replicación del ADN va a requerir una enzima que es la helicasa y esta se va a encargar de desenrollar pues la doble hélice y una... La helicasa no desenrolla, Fer. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Ok, sí, perdón. Y bueno, ya después de esto una de las cadenas se va a copiar de forma continua y bueno, la otra cadena se va a copiar en secciones y pues el resultado final van a ser dos moléculas de ADN de doble cadena que con la misma secuencia de nucleótidos. Ok, muy bien, Fer. Muy bien, muchachos. Recuerden ustedes que también está participando las marcas epigenéticas. Cuando vimos estructura de la cromatina, dijimos que se acetilan o se metilan. Y espero que lo recuerden. Y yo les dije en ese momento, si se acetila, se pierde la compactación del DNA porque las histonas pierden su parte positiva. Y si se metila, pasa lo contrario, se carga positivamente y se hace más fuerte la unión con la doble hélice de DNA. Entonces, van a participar tanto las enzimas como esas marcas epigenéticas. La metilación, la acetilación y la fosforilación son marcas epigenéticas y van a participar un complejo muy grande de estructuras que vamos a ver en un momento, enzimas, proteínas con otras funciones que se llaman replisoma. Se llaman replisoma porque participan en la replicación. Y como ustedes bien lo dicen, replicar es formar, en este caso, una molécula o moléculas nuevas de DNA a partir de una molécula madre o progenitora o parental, ¿verdad? Como ya lo dijo uno de ustedes, se abren estas cadenas y se forman dos cadenas nuevas o dos dobles hélices, ¿verdad? Uno con una cadena parental y uno con una cadena nueva. Esto es muy importante porque se hace una copia o réplica. Acuérdense que cuando tiembla, dicen hubo una réplica, o sea, volvió a temblar. En este caso, replicación del DNA es formar nuevo DNA. Como se hace partiendo de una molécula preexistente, entonces las nuevas moléculas son idénticas en información a la molécula progenitora o molécula madre. Esto es importante porque es lo que permite el paso de información genética a la descendencia, tanto a la descendencia de la célula como a la descendencia de los individuos. Y de ahí que heredamos rasgos o incluso en algunos casos enfermedades o de nuestros padres o abuelos o tíos, que más adelantito vamos a ver cómo se hace esto. Muy bien. Entonces, vean aquí en el centro, tengo la molécula de DNA. A partir de este DNA, se va a formar nuevo DNA, que son dos cadenas, por eso aquí lo puse dos veces, como lo copié del libro, y puede haber recombinación o puede haber mutación. Si hay mutación, esto entra a reparación del DNA. Acuérdense ustedes que los checkpoint, esas proteínas dependientes de quinasa, son las supervisoras que dicen, aquí hay algo mal, hay una mutación, por lo tanto, no puedes entrar a fase de división. Primero vas, te compones, vas al hospital de DNA, te reparas mediante unos mecanismos que vamos a ver en próximas clases, y ya que se sanó esa mutación, entonces se puede volver a sintetizar DNA nuevo. Sí, puede haber algunos errores en la replicación, pero no son comunes porque acuérdense que ahí están los diferentes checkpoints. Y bueno,
específicamente aquí puede haber recombinación. Dice conjunto de procesos metabólicos del DNA. Entonces, este es uno. La replicación son las características generales. Y aquí tenemos el esquema de la replicación semiconservativa que ya ustedes han mencionado, que como ven fue propuesta por primera vez en 1958. Bueno, tiene asociación, como lo estábamos comentando, la replicación con una fase específica del ciclo celular. ¿Quién me la dice? Chicos. Yuhu. ¿Todavía hay alguien? ¿Naiverit? En la fase S, ¿no? La fase S. Muy bien. Así es, S de síntesis. Fíjense bien. El inicio de la replicación del DNA obliga a la célula a emprender o a empezar una nueva división. ¿Por qué razón? Pues porque la célula no se puede quedar con el doble de información. ¿Para qué lo quiero? Nuestras células son muy prácticas, ¿verdad? Entonces, si se replicó el DNA es porque va a haber división celular. Una vez iniciada la replicación, no puede tener lugar la división hasta que se haya completado. Entonces, no puede decir, híjole, todavía me falta un pedazo de copiar del DNA y ya se quiere dividir. No, hasta que termina la formación del nuevo DNA, hasta que se replicó, puede continuar en ciclo celular. Por eso se dice que la replicación como tal es una señal para que continúe la división celular. Y como vemos, se lleva a cabo sin necesidad de una separación completa de la cadena progenitora. Recuerden ustedes que el genoma completo mide 2.3 metros, que ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. Por lo tanto, no se puede separar completamente la cadena. ¿Qué es lo que sucede? Se va abriendo por partes y a eso se le llama horquilla de replicación. Se cierra esa parte y se abre otra hasta completar la cadena y por supuesto que se copia completita sin que le falte nada. Ya lo habíamos dicho en la semiconservadora. Entonces, primero se van a identificar puntos concretos en la molécula donde dice por marcajes epigenéticos, este y este, vamos a suponer este que empieza aquí con S, las S van a ser los puntos de origen. ¿Qué les quiero decir? Hay muchas S, hay muchos puntos de replicación también, hay múltiples puntos. Cada uno de ellos, en ese punto, se abre la cadena de DNA, se separan la doble hélice y se comienza la síntesis simultánea de las nuevas hebras. Las dos nuevas hebras, ven, se van alargando de manera progresiva mediante la adición de un nucleótido. ¿Qué necesito? Es aquí como los ingredientes de un pastel. Si mamá va a hacer un pastel, entonces mamá va a decir, necesito huevo, harina, leche, royal, etc. Entonces, la célula dice, voy a hacer DNA. ¿Qué necesito? Desoxinucleótidos, que son los DNTPs, de manera general, DATP, DGTP, DCTP, es 2-desoxi, adenin nucleótido, 2-desoxi-guanidil, etcétera, así dependiendo de cuál sea la base nitrogenada que esté aquí presente. Desoxi porque ya sabemos que es un 2-desoxi-ribosa, es el que está ahí presente. Entonces, de manera general, los DNTPs. Entonces, ¿qué más necesito? Cofactores. Dice, un ion metálico divalente como cofactor asociado a los DNTPs y a la polimerasa. ¿Cuáles son esos cofactores? El magnesio, el manganeso.
Todos estos, porque acuérdense ustedes, el semestre pasado llevaron bioquímica y les dijeron que todas las enzimas requieren de cofactor y algunas incluso de una coenzima, pero en este caso cofactor. Requieren ATP porque se necesita energía para formar esto. Entonces, ya una vez que tiene los ingredientes, dice, voy a usar un molde. Como mamá en casa usa un molde para hacer gelatina o para hacer un pastel, entonces tiene que utilizar un molde. ¿Quién es el molde? La cadena viejita o parental o cadena madre de DNA. Y se está determinado por su complementariedad de bases con la cadena, cada una de las hebras de la cadena de DNA. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a verlo en la anterior y ahorita venimos aquí. Aquí, si esta es adenina, pues va a complementar en la cadena nueva timina, y si esta es guanina, en la nueva va a poner citosina, y así sucesivamente. Entonces, le sirve de molde para irle dictando qué va a hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué más necesita? Un cebador. Dice, un cebador es un fragmento monocatenario iniciador denominado cebador que aporte un grupo 3' hidroxilo libre. Se trata de un oligonucleótido por lo común RNA que debe estar emparejado con la hebra progenitora de DNA de forma complementaria y antiparalela. ¿Qué quiere decir todo esto? Acuérdense ustedes que se van a ir uniendo los fragmentos 3', 5' para hacer la elongación o polimerización. Pero bueno, me regreso un poquito más. Para separar la doble hélice de DNA, como estoy señalando en este momento con el cursor, mencionaron ustedes que necesito la enzima helicasa. Esta helicasa es como una tijera que corta los puentes de hidrógeno de las dos cadenas complementarias. Necesito además esta otra proteínas que están aquí en moradito, que son la topoisomerasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? ¿Alguien ha visto o ha intentado separar un estambre? Si yo tengo una madeja de estambre y quiero separarlo porque está muy grueso y lo quiero separar y lo jalo, resulta que del otro lado donde yo lo jalé se hace un nudo. ¿Qué hace la topoisomerasa? Bueno, si yo le digo a Pau, tú agárrale del otro lado y yo le voy abriendo y tú le das vuelta para que no se haga bolas, conforme yo le abra, tú le vas dando vuelta ahí para evitar que ahí se haga bolas, Pau va a cumplir la función de la topoisomerasa para que no se haga aquí bolas esta parte. Perdón por la expresión, pero para que no se haga aquí un mal enrollamiento de mi cadena. Y necesito una primasa, que es esta, y más adelante vamos a ver que necesito unas proteínas que no se están viendo aquí, y esas proteínas van a mantener separada la cadena. Esas proteínas se van a parar aquí enfrente de cada uno de los nucleótidos para impedir que se formen los puentes de hidrógeno y las cadenas se mantengan separadas. ¿Sí? Entonces, llega el primer. Aquí yo estoy señalando el primer. Ajá. También debe de llegar uno de cada lado. ¿Por qué lo necesito? Bueno, este cachito únicamente me va a servir para iniciar la síntesis y hay autores que mencionan que el primer solamente proporciona un hidroxilo libre 3'. Si este es un hidroxilo
3' libre se va a unir con 5' del nuevo nucleótido que se vaya a unir aquí. No sé si me supe explicar hasta el momento, muchachos. ¿Podrías ¿Esto último repetir lo puede eso? volver a repetir? Ok. ¿Desde dónde? ¿Desde el primer? Sí, por favor. Ok. Entonces, déjenme ver si con una imagen, a ver si tengo por aquí una. O no me deja salir. Bueno. Vamos a usar esta que está aquí abajo. Aquí abajo tengo un OH3'. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, si aquí tengo un O3', aquí abajo este es 5', ¿cierto? Sí. Estos dos se tienen que unir. Y después queda aquí libre este 3' y se une con otro nucleótido que está en posición 5'. Entonces, para que esto se lleve a cabo, este primer nucleótido forma parte del primer y es un cachito chiquito de RNA que en este momento sirvió únicamente para empezar la síntesis. Una vez que aquí ya se unió un DNTP, un DNTPA, porque esta es una adenina, entonces se forma aquí un enlace 3,5-fosfodiéster y luego viene otro nucleótido y forma otro enlace 3,5-fosfodiéster. En ese momento, como ya tiene un OH3' libre, se desprende el primer. Así de, ya no lo voy a usar, entonces lo desprendo. ¿Con eso queda un poquito más claro? O sea, bueno, si entendí bien, el primer es el que inicia otra vez el proceso, ¿no? El primer únicamente sirve para iniciar el proceso. Después lo quitan, o sea, muchas gracias primer, ya me serviste y ya te quito. Por eso ya aquí está separado, porque aquí ya están unidos los nucleótidos que deben ser y ya cada uno proporciona un fragmento 3' libre. Doctora, ¿y qué le pasa al primer ya que cumplió la función? Se degrada. Una vez que cada biomolécula en las células cumple su función, es degradado. ¿Algo más? Ok. No, gracias. Entonces, ¿mande? No, decía que gracias. Ok, por nada. Entonces, fíjense bien. La cadena se lee 5' a 3', por eso la complementaria va de 3' a 5'. Acuérdense que son antiparalelas, ¿verdad? Por eso dice de forma complementaria y antiparalela. Si el primer me está ofreciendo un 3' libre, entonces estoy leyendo a 5' para poderlo complementar. Y se empieza a formar la cadena. ¿Qué más necesito? Pues necesito la enzima que va a hacer esto, que se llama, aquí lo tenemos, DNA polimerasa. Acuérdense que polimerizar quiere decir juntar muchas partes. Entonces, la enzima DNA polimerasa va leyendo la cadena original y dice, aquí es A, pega un T. Aquí es G, pega un C. Aquí es C, pega un G. Aquí es T, pega un A. Eso va haciendo la DNA polimerasa. El primer ya lo utilizaron, ya se desprende y se degrada. Ya copié este pedazo. La helicasa y la primasa se separan para que se cierre y entonces pueda yo seguir copiando otro pedazo porque tengo que copiarlo completito. Dirección de la síntesis. Ya lo mencioné, pero vamos a reafirmarlo. Puesto que la adición de nucleótidos es
mediante 5'-trifosfato y sobre un 3' libre, se hace crecer por su extremo 3' y se afirma que la síntesis transcurre 5', 3'. Entonces, acuérdense, el primer es 3', por lo tanto, la cadena es 5'. Empiezo a leer de 5 a 3. Por lo tanto, el complementario me ofrece un 3' libre. Muy bien. ¿Qué más necesito? Bueno, aquí tengo la DNA primasa, tengo el primer, tengo la DNA ligasa, la DNA polimerasa. Fíjense bien, muchachos, como la DNA polimerasa solamente lee de 5' hacia 3', una cadena va a ir en ese sentido, pero la otra cadena es antiparalela, va a ir en un sentido contrario. ¿Qué hace? ¿Qué hace para leerla? Entonces llega la DNA polimerasa y dice, chin, va en sentido contrario. Entonces vamos a ver qué hace. Primero, la DNA polimerasa alfa dice posee dos actividades enzimáticas independientes. Uno, polimerasa o polimerasa de DNA. Y dos, primasa, que es una polimerasa de RNA, que gracias a su actividad se encarga de formar el cebador para iniciar la replicación y por su actividad polimerasa de la elongación inicial de ese cebador. Por eso aquí teníamos la DNA primasa, que nosotros estamos viendo. Permite la formación del cebador y después de que ya se separa el cebador, ya continúa formando solamente el resto de la cadena o polimerizando. Entonces, vean, DNA polimerasas, también hay otras, la delta y la épsilon, que dice que son responsables de la mayor parte de la elongación de las cadenas, tienen actividades similares. Y vean aquí. La helicasa rompió los puentes de hidrógeno. Luego, las cadenas estabilizadoras de cadena sencilla, que son las representadas en bolita amarilla, son las que yo les dije que se quedan paradas enfrente de cada nucleótido para impedir que se apareen formando los puentes de hidrógeno. Entonces, se quedan ahí paradas. ¿Para qué? Para mantener separado. Es como cuando, si vamos por la calle y hay un alambrado y alguien abre la cadena, que es la helicasa, y otras personas se quedan deteniendo aquí y dicen, le detenemos en lo que todos pasan y al final ya pasamos. La DNA primasa, que fue la que sintetizó el cebador de RNA que tenemos nosotros por acá, el RNA primer que ya se sintetizó. Y bueno, aquí participan las DNA polimerasas 3 que alargan el primer, la DNA polimerasa 1 que degrada el primer llenando el hueco. Entonces, la DNA polimerasa 1 dice, ya cumpliste con tu función, te degrado. La ligasa la voy a dejar un poquito después porque les decía yo que se copian una cadena de manera continua y la otra de manera discontinua. La grabación se ha detenido. Perdón, chicos, le detuve tantito. ¿Me dan, por favor, 5 minutos? Tómense 5 minutitos de receso. Ahorita que son 5:15 y regreso. ¿Sale?